¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Plan de Escape a través de Argolla TV. Muy buenas noches. Estamos en el día 46, si es que la cuenta no me falla, de nuestro aislamiento social obligatorio y como siempre estamos transmitiendo de nuestros puntos de vivienda, de nuestros hogares. Estamos realizando nuestras transmisiones a través de Argolla TV. Yo soy Paco Pérez García y los invito a quedarse con nosotros en esta edición. Han estallado las cosas desde el Ejecutivo, desde el Congreso, la cosa está bastante caliente. La semana pasada les veníamos contando que en el Ministerio del Interior había la posibilidad de algunos cambios por los malos manejos que se estaban dando en algunas compras, ¿no es cierto?, por parte de la policía. Finalmente también por el trato que se le estaba dando a los policías que estaban siendo infectados, que habían sido infectados por el COVID-19. Se dio este cambio. El ministro Morán dio un paso al costado, está ahora el general Gastón Rodríguez, pero hay dudas también con respecto al general Rodríguez por sus vínculos o por las investigaciones que hay alrededor de él por el caso de los intocables ediles que vincula al señor Cuba, que fue alcalde de La Victoria, y a la excongresista Luciana León. En el Congreso también va a haber movimiento porque el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, ha anunciado que en los próximos días estará presentándose ante el Congreso para pedir voto de confianza. Acuérdense que había un tema pendiente ahí. Este nuevo Congreso tenía pendiente darle la confianza al gabinete Ceballos. Así que ahí también va a haber otro punto de polémica junto con el tema de las AFPs. Porque el Congreso aprobó esta mañana por insistencia el tema de permitir el uso del 25% de los fondos de las AFPs, a pesar que el Ejecutivo se negó a hacerlo y más bien ha aprobado una norma para que se retire adicional a los 2.000 soles, 3.000 soles de los fondos de las AFPs. Así que este punto está candente y va a generar mayor polémica entre el Congreso y entre el Ejecutivo. Así que vamos a tener para rato, porque además hay también tensión respecto al informe que publicó IDL Reporteros respecto a la cifra real de muertos por el COVID-19. Hay polémica también respecto a esa cifra, si es que es real, no es real, si es que se ha sobredimensionado, si hay un subregistro, ¿no?, de la cifra de muertos. Es un tema que también seguramente va a generar mayor polémica. Otro tema que ha causado o que está causando polémica tiene que ver con el asunto de las pensiones escolares en los colegios particulares. Algunos colegios han optado por disminuirla, también por el tema de las clases virtuales que han venido dando. Sin embargo, hay colegios que han disminuido muy poco el tema de las pensiones y sin embargo la calidad del servicio que están brindando en cuestiones de clases virtuales no es la adecuada. Desde Plan de Escape y desde Espacio Libre, que forma parte de Argolla TV, hemos decidido tomar, como se dice criollamente, el toro por las astas y indagar qué es lo que está pasando con el asunto de los colegios particulares. Hemos publicado en redes sociales nosotros un aviso solicitándole a los padres y madres de familia que nos contacten y que envíen sus casos, cómo se están organizando en los colegios para saber cómo están actuando los colegios particulares respecto al tema de las clases virtuales y las pensiones escolares. Ya nos están escribiendo, ya nos están contactando, nosotros estamos recogiendo los casos, vamos a tamizarlos, vamos a verificar la información. Ustedes también, si están escuchándonos o saben de algún caso, nos pueden escribir a este correo que va a aparecer en sus pantallas, pensiones@espaciolibre.pe, pensiones@espaciolibre.pe, o nos pueden escribir al WhatsApp 9566772620. Se contactan con nosotros, nos cuentan el caso, nos envían la información que nos quieran enviar, obviamente con la reserva del caso para que el colegio no tome las represalias que se puedan tomar contra los chicos sobre todo, y esto nosotros vamos a tratarlo con la seriedad respectiva del caso porque los chicos son los que finalmente tienen que obtener la educación que requieran necesariamente. Esta noche nosotros vamos a hablar con distintas personas respecto a tres temas bastante importantes. El primero que está referido a este nuevo sistema de transporte que va a formar parte, al fin esperemos, de un sistema integrado de transporte post-cuarentena. Las ciclovías, pero ciclovías reales, no pistitas pintadas de amarillo con algunas líneas o estas rampas mortíferas, ¿no es cierto?, como las que hizo el señor Muñoz en la Costa Verde hace un tiempo antes de la cuarentena y que vimos aquí también en Argolla TV con nuestro
invitado Manuel Velarde hace un tiempo y que ayer también conversaron sobre el tema en Argolla TV. De esto vamos a hablar con una representante de la Autoridad de Transporte Urbano que nos va a contar un poco cómo están desarrollando este plan y para cuándo estaría ya más o menos listo conjuntamente con las municipalidades este plan también ya de desarrollo de las ciclovías en la ciudad de Lima como una alternativa para evitar la aglomeración de gente en el tema del transporte urbano. Ese es un tema. El otro tiene que ver con el asunto de las cárceles, el hacinamiento. ¿Van a salir todos libres? ¿No salen? ¿Salen los violadores, los asesinos? ¿Quiénes van a salir? ¿Tienen derecho? ¿No salen? ¿Se tienen que morir en la cárcel? De eso vamos a conversar también con la directora de Amnistía Internacional y más adelante al final del programa una iniciativa muy bacán que es la del Banco de Alimentos y que los invito a que escuchen de qué se trata esta iniciativa que está luchando contra el hambre desde antes de la cuarentena y ahora con más fuerza en este periodo de pandemia. Todo esto aquí en esta edición de Plan de Escape que está extraordinaria, así que no se la pueden perder. Quédense con nosotros, vamos a la pausa y volvemos. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Aljovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuara. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República. Por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden olvidar más. Castañeda sí. Porque aquí No nos casamos con nadie. conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape. Y bien, continuamos en nuestro programa Plan de Escape a través de Argolla TV y como habíamos comentado al inicio del programa, hoy vamos a hablar sobre un tema que resulta importante y que tiene que ver con el asunto de cómo vamos a modificar de alguna forma nuestras costumbres relacionadas al tema del transporte. Y una de ellas tiene que ver con el asunto del transporte sostenible.
la posibilidad de circular en bicicleta, ¿no es cierto? Y en otras alternativas también de transporte alternativo, transporte sostenible. Para hablar sobre ello estamos ya en contacto con Claudia Atto. Ella es asesora de la Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, de la ATU. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Plan de Escape. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Bien, son aproximadamente 101 rutas de las que se está hablando, las que se podrían estar planteando desde la ATU respecto a esta nueva modalidad de transporte. ¿Cómo se está planificando luego de lo que será la cuarentena, esta posibilidad de planificar estas rutas ciclísticas, ¿no es cierto?, o de transporte sostenible, para evitar lo que es el tema de la acumulación, de lo que es el tema del transporte caótico que teníamos antes de la situación de cuarentena, de la situación de emergencia en la ciudad de Lima? Cuéntenos un poquito cómo es lo que se está planificando, lo que se está planteando en este tema. Mira, este tema es un tema de salud pública. Nosotros tenemos que darle seguridad a la gente para que llegue a sus destinos, reduciendo los riesgos de contagio. Así nace esta iniciativa, porque en ATU estamos comprometidos en brindarles seguridad a las personas al momento de transportarse. Estas vías están propuestas principalmente para aquellas personas que realizan viajes cortos, es decir, viajes que duran 30 minutos o máximo 7 kilómetros, que van a poder encontrar en estas ciclovías una oportunidad segura de poder llegar hasta su destino. Y nosotros estamos proponiendo que sean 301 kilómetros de ciclovías, para lo cual estamos coordinando con los distintos municipios con los que estamos reuniendo desde la semana pasada, y que todos estamos trabajando juntos en sacar esta planificación adelante. Ahora, ¿cómo se va a financiar, digamos, de alguna forma este tema de la construcción de las ciclovías y sobre todo la integración de estas? Porque lo que hemos visto en el transcurso de estos años son algunas iniciativas, ¿no es cierto?, aisladas de construcción de ciclovías. Por ejemplo, las iniciativas que tenía San Isidro, las que ha tenido en su momento Miraflores, ¿no es cierto?, las que vemos por la Avenida Larco, o las que ha tenido la misma Lima, de hacer vías segregadas, colocando algunos conos, ¿no es cierto?, que no son ciclovías en sí. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuáles van a ser las normas técnicas para la construcción de estas ciclovías, para tener en sí unas ciclovías adecuadas en la ciudad? Mira, la planificación de Lima tiene que tener una visión integral. Nosotros hemos trabajado en eso, hemos hecho una planificación y hemos coordinado con los distintos municipios, que son ellos también los que conocen más a sus vecinos. Muchas de las vías que nosotros hemos propuesto están totalmente de acuerdo los municipios. Existen algunas otras avenidas que pueden sumarse también, que no hayan estado en la propuesta inicial. El tema del tema de financiamiento, tenemos todo el apoyo por parte del ministro, por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Transportes, que son desde donde van a salir los recursos para nosotros poder implementar esta propuesta. El tema de la emergencia, si bien antes podían existir algunas iniciativas aisladas, el día de hoy no es así. El día de hoy los municipios con los que hemos conversado, que la Municipalidad de La Victoria, San Isidro, La Molina, Lince, Bellavista y muchos otros, realmente todos estamos trabajando juntos en sacar esta propuesta adelante. Así que en verdad es una oportunidad para Lima y Callao de poder tener una ciudad sostenible, que era lo que nosotros queríamos hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, y además, sí que algo bastante importante es que la contaminación de la calidad de aire de Lima y Callao ha mejorado notablemente ha mejorado notablemente en comparación con los últimos años. Eso es algo que tenemos que rescatar y que tenemos que seguir trabajando todas las autoridades en que esto se siga manteniendo así. Claro, en 46 días hemos visto que la calidad de aire ha mejorado, ¿no es cierto? Porque tenemos menos cantidad de autos, la cantidad de autos particulares ha disminuido, las combis no están saliendo en la cantidad que había antes, ¿no es cierto? Obviamente por el aislamiento en el cual estamos.
digamos que estamos ante una posibilidad de cambio, ¿no es cierto? Y esto también facilita el tema de que podamos pensar en un nuevo sistema de transporte sostenible. Antes de entrar a hablar sobre cómo facilitaríamos la posibilidad del acceso a que la gente pueda tener bicicletas, ¿no es cierto? Porque este sería el siguiente paso. Yo quería preguntarle, Claudia, el tema de cómo pensamos el tema del sistema de bicicletas, ¿no es cierto?, dentro de un gran sistema integrado de transporte, porque digamos que es el viejo anhelo, ¿no?, del sistema de transporte en Lima, que viene pensándose desde hace muchos años, y esa también es un poco la figura de la creación de esta autoridad de transporte urbano en Lima, porque hablamos de un sistema integrado que va desde lo macro, que tiene que ver con estos grandes corredores complementarios, el tren, el metro, ¿no es cierto?, y luego va disgregándose hasta finalmente el sistema peatonal. El ciclismo no tiene que ir ajeno a este tema. ¿Cómo hacemos para finalmente complementar ya este sistema integrado de transporte y que no estemos hablando de cuestiones ajenas, ¿no es cierto?, a un sistema integrado? ¿Estamos ya en camino a este sistema? Sí, estamos en camino, estamos trabajando para que nuestro sistema de transporte sea eficiente, sostenible y seguro. El tema de las bicicletas es una parte muy, muy importante del sistema. Pero no solamente el tema de bicicletas, ¿no? También puede ser scooter, puede ser otro medio no motorizado sostenible. El tema es que es complementario a las distintas otras propuestas de transporte masivo que estamos sacando hoy, que estamos teniendo en ATU. Sabemos que el día de hoy la demanda del transporte masivo no está en su totalidad por el tema de la situación en emergencia en la que nos encontramos y está operando en un 50%. A la medida de que vayan empezando a autorizarse nuevas actividades, las personas van a empezar a salir y el tema de transporte va a tener que seguir con las mismas medidas de seguridad que hemos tenido hasta el momento, lo cual nos exige a las personas, principalmente que realizan viajes cortos, considerar la bicicleta o el scooter o otro medio de transporte sostenible como una alternativa adicional para que nos permita a nosotros descongestionar el transporte masivo y que sea utilizado principalmente por las personas que realizan viajes largos. Y las personas que realizan viajes cortos puedan utilizar la bicicleta para transportarse. Pero sin duda, el tema, todos están conectados entre sí, no son aislados. Estamos trabajando para que realmente Lima y Callao puedan tener un transporte sostenible. Y esta es una de las primeras acciones que se vienen impulsando. Porque la idea es tener un sistema de ciclovías que integre, por ejemplo, hacia el sistema del metropolitano o del tren, donde uno pueda dejar la bicicleta de manera segura, ¿no es cierto?, en las estaciones, tomar el tren o tomar el metropolitano, llegar a su centro de trabajo y luego regresar nuevamente, sacar su bicicleta y regresar a su domicilio sin ningún problema. O sea, se supone que esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo. Además, en el 2018 se hizo una encuesta que el 80% de las personas usarían la bicicleta como medio de transporte, pero no lo hacen por un tema de seguridad. El tema de seguridad también implica en el que puedan desplazarse por vías seguras, que es lo que estamos trabajando, darle seguridad a las personas que lo utilicen, pero también seguridad de que puedan dejar sus bicicletas en algún estacionamiento y que puedan encontrarlas al momento luego de que realicen su viaje. Eso también es bastante importante. Y un dato interesante es que nosotros ya tenemos una ley de bicicletas que fue aprobada hace más de un año, y está próximo por aprobarse el reglamento de bicicletas. Ahí también establece la disposición de crear que las entidades públicas cuenten con estacionamientos para las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, y también que se adecúe parte de los estacionamientos que se tienen para que se puedan estacionar las bicicletas. Entonces, sin duda, la promulgación de la ley de bicicletas, el reglamento, nuestra iniciativa de un sistema de transporte sostenible y la implementación de las ciclovías por el caso de temporales, por el caso de la emergencia, sin duda están contribuyendo para que las personas puedan encontrar en este medio de transporte una alternativa adicional para llegar seguros hacia su destino. Y el tema de este anuncio que hizo el presidente Vizcarra, este asunto de las bicicletas populares, ¿no es cierto?, que creo que el Ministerio de Transportes o el Ministerio de la Producción iban a entrar a tallar en la creación, en la fabricación de bicicletas.
baratas, cómodas, para el fácil acceso también para la gente. ¿Eso también ustedes lo están viendo? ¿Están coordinando este tema para la venta de bicicletas de un precio cómodo para que la gente pueda acceder a la compra? Sí, la propuesta de bicicletas fue una propuesta nuestra. La iniciativa está destinada principalmente para que las personas puedan tener una bicicleta segura y económica, pero de calidad. Para lo cual estamos trabajando con el Ministerio de la Producción en el diseño y las características que debería tener esta bicicleta para que las personas puedan adquirirla a un precio económico. Además, sabemos que las personas que tienen menos ingresos son las que destinan mayor porcentaje de su sueldo al tema de transporte público. Y el tema de poder adquirir una bicicleta también es una oportunidad para que estas personas puedan reducir algunos gastos que tengan, ¿no? Sobre todo en el estado de emergencia en el que nos encontramos. Finalmente, Claudia, ¿ustedes van a regular el tema o fiscalizar en todo caso el tema de la infraestructura? Porque no queremos encontrarnos con sorpresas como la de la Costa Verde, ¿no? Que hubo toda una polémica antes de la cuarentena respecto a esta rampa que estuvo mal terminada en la zona esta de San Miguel, que finalmente era, según el alcalde Muñoz, una vía provisional y que finalmente era solamente para pasear, andar a pie con la bicicleta, que no era para andar con la bicicleta. Nos imaginamos que la ATU va a fiscalizar o no va a ser competencia de ustedes ese tema. ¿Cómo va a ser el asunto de ver que las ciclovías cuenten con una reglamentación adecuada o con una regulación adecuada para la circulación adecuada de las bicicletas? Mira, como te comenté antes, el tema de seguridad es fundamental. Uh-huh. Como es una propuesta de salud pública y también es un tema de seguridad, el diseño de las ciclovías también tiene que responder a esto. Es importante que, por ejemplo, tengan 3 metros de ancho para que las personas puedan utilizarla de forma segura, reduciendo los riesgos de contagio. Esos van a ser criterios técnicos que van a establecerse alrededor de las 301 kilómetros de ciclovías que nosotros estamos trabajando en coordinación con las municipalidades. Ese tema de que se respete el tema de distanciamiento y el mínimo de ancho que debe tener una ciclovía es algo que sí estamos considerando y que estamos proponiendo a todas las municipalidades para que se ejecute de esta manera. ¿En cuánto tiempo tendríamos listo el sistema de ciclovías? ¿Tenemos un plazo determinado? La propuesta está en 3 etapas. La primera son 145 kilómetros y estamos previsto tenerlo para el mes de junio. Y la segunda y tercera etapa para el mes de julio. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Perfecto. Entonces estaremos atentos, Claudia, a esta iniciativa que en verdad consideramos positiva y que creemos va a ser beneficiosa para toda la ciudad y en verdad para el medio ambiente y para la salud de la gente después de esta cuarentena y también para el tema del transporte público. Y nada, cuentan con nuestro apoyo para meterle todo el punch necesario para todo lo que sea esta iniciativa del sistema público de transporte. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por conversar con Plan de Escape. Será hasta otra oportunidad. Muy amable. Muchas gracias por todo. Claudia Gato, asesora de la Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Plan de Escape a través de Argolla TV. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetana Aljovín y Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. El Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo,
da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden odiar más. Castañeda sí. Porque aquí No nos casamos con nadie. conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape. Y bien, continuamos en nuestro programa Plan de Escape a través de Argolla TV y en esta oportunidad estamos con Marina Navarro, ella es directora de la sección peruana de Amnistía Internacional, para conversar sobre un tema que está también generando un poco de preocupación y que tiene que ver con la situación en las cárceles de nuestro país. Amnistía Internacional se ha pronunciado respecto a la situación que están viviendo miles, millones de presos en nuestro país que están sufriendo también las consecuencias de esta pandemia, del coronavirus, del COVID-19, porque ya hay muertos en nuestras prisiones, se han generado motines también por la preocupación y por las tensiones que existen respecto a esta situación. Estamos con Marina Navarro, quien ya está conectada con nosotros. Marina, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida a Plan de Escape. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como menciona, sí, Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por esta grave situación que hay en las cárceles, planteada no solo por el COVID, sino una situación de hacinamiento que ya veíamos incluso antes de que ocurriera esta pandemia y que ahora se agrava o sale a la vista más bien la situación precisamente por el COVID-19. Ahora, ¿cuál debería ser las medidas que deberían tomarse desde el gobierno o desde el Estado peruano en general? Porque por un lado hemos estado viendo algunos personajes que están vinculados a situaciones, acusaciones de corrupción, como Keiko Fujimori, la señora Susana Villarán, Jaime Yoshiyama y otros que han estado pidiendo, ¿no es cierto?, que se les varíe la situación carcelaria por esta situación del coronavirus, por sus condiciones de salud, que están, sí es cierto, viviendo en situaciones carcelarias en algunos casos distintas a las de miles de presos que están pidiendo su cambio penitenciario frente a esta cantidad de presos. Pero ¿qué debería hacer el gobierno con esta cantidad de presos, de presidiarios que están viviendo en situaciones de hacinamiento? ¿Qué es lo que se debería hacer con estos presos para evitar que la situación se complique mucho más de lo que ya está? Sí, mira, en primer lugar hay que vigilar la situación, o sea, lo primero es esta situación de hacinamiento. Las medidas que puede tomar el gobierno son diversas, dependiendo de la situación del interno y, por supuesto, la gravedad del delito. Eso tampoco lo tenemos que olvidar, o sea, no es lo mismo una persona que pueda estar preso por hurto, por alimentos, por cualquier otro delito que se pueda considerar que una persona que está por crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la gravedad del delito es importante, pero en cualquier caso es el hacinamiento lo que se tiene que controlar.
con medidas que pueden ser de manera diversa, pueden ser arrestos domiciliarios, pueden ser conmutaciones de penas, pueden ser, bueno, el Estado tiene una serie de fórmulas para que este hacinamiento no siga dándose. También medidas, por supuesto, de salubridad, de higiene, y no solo con respecto a las personas internas, que no olvidemos que están privadas de libertad, pero no están privadas de su derecho ni a la salud ni a la vida. Pero además también con todas las personas que trabajan en el INPE, ¿no? Todas las personas, los funcionarios públicos, las personas que están de seguridad, la policía, etcétera. Todas esas personas que tienen que tener unas medidas pues mucho más extremas precisamente de seguridad, quiero decir, o sea, tener todas las medidas de mascarillas, de guantes. Se tendrían que hacer muchas más pruebas de las que se están haciendo. Tenía aquí el dato de que hasta ahora se conocen 645 personas infectadas y se ha hecho, o sea, incluso estaban dando unos datos, no lo hemos podido corroborar por parte de Amnistía Internacional, pero el tema, digamos que la tasa, el porcentaje de personas infectadas con respecto a las que se hacen las pruebas es muy superior a las que hay en otros lugares. Entonces tiene que hacerse pues con mayor medida. Entonces, lo primero es eso, la situación de hacinamiento. Estamos en una situación del 140%, o sea, quería decir que se tendría que bajar a más de la mitad las personas que están en situación carcelaria, aumentar mucho más la situación que hay de protección, tanto de los propios internos como, por supuesto, todo el personal del INPE. Y en tercer lugar, pues aumentar todo lo que puedan ser medidas para paliarlos, como pueden ser medidas más de higiene, medidas también de mantener distancias, de cómo se hacen exactamente allá los turnos, y también, pues en la medida de lo posible, porque sabemos que son bien limitadas las pruebas, pero intentar conseguir todas las pruebas posibles para hacer un mayor control y seguimiento de cómo está la situación en las cárceles. Ahora, una situación también, sí, una situación que nos preocupa altamente es lo ocurrido también en Castro Castro, porque todavía no tenemos un informe pues más detallado de esta situación que ha llevado, al menos por fuentes oficiales, que dicen que fallecieron 9 internos y ha habido al menos 60 personas heridas en un motín. Las personas internas, según las fuentes oficiales, dicen que ha sido por arma de fuego. Entonces, efectivamente, se tiene que investigar qué es lo que haya ocurrido y también recordar que las armas de fuego solo se pueden utilizar en medidas extremas cuando la vida de otra persona corra peligro, ¿no? Entonces, creemos que es importante por ello saber qué es lo que ha ocurrido y que haya una investigación y de tener medidas y protocolos, porque lamentablemente, y no solo en Perú, desde Amnistía Internacional lo estamos reportando en distintos lugares del mundo. Hemos hecho hace pocas semanas, ha ocurrido en Colombia, en Brasil, Bolivia, en Egipto, en distintos lugares del mundo donde precisamente están estos hacinamientos en las cárceles. Estamos viendo que se están amotinando por el miedo a contagiar el COVID, y no solo por el miedo a contagiarlo, sino por las pocas posteriores medidas que hay de atención sanitaria. Porque también recordemos que hay pocos médicos, la situación ahí de los internos también de tratamiento es más compleja. Ahora, uno revisa las redes sociales y los comentarios que hay a partir de las opiniones que tienen ustedes, que tienen los organismos de derechos humanos, y hay muchos comentarios, ¿no es cierto?, que señalan que por qué habría que tomar medidas favorables con los internos, con los reos, de protegerlos, ¿no es cierto?, con relación a su situación de salud. Si se trata finalmente de eso, ¿no?, de presos que han cometido delitos, que han atentado contra la vida de otras personas y que están ahí porque han atentado contra la sociedad, y que por qué habría que protegerlos. ¿Cuál sería el mensaje que habría que dar desde Amnistía Internacional, o cuál es el mensaje humanitario que hay que dar con relación a estas personas que están internas en los penales y que finalmente son personas que están expuestas a una enfermedad
como usted, como yo, como nuestras familias, que podrían estar expuestas a esta enfermedad del coronavirus? ¿Cuál es el mensaje que hay que dar, este mensaje humanitario que hay que dar? Yo creo que no hay que perder de vista que las personas que están internas, que están cumpliendo una condena, son personas y como tal tienen pues todos los derechos que tenemos todas las personas, y hay uno que precisamente por el acto que han cometido se les restringe, que es el de la libertad, ¿no? Pero siguen manteniendo todos los derechos. Tenemos que verles como realmente personas que tienen familia, personas en las cuales pues se tienen que conservar así como todos sus derechos. Y por eso estamos en un Estado de Derecho, para eso existen también los derechos humanos. Hace muchos años esto no hubiera sido así, ¿no? En otras situaciones en la historia, pero ahora no, ahora estamos respetando y se tienen que respetar esos derechos humanos, y lo que tienen es la restricción a la libertad. No se les tiene que tener de una manera que puedan estar más expuestos a una enfermedad que podría ser en muchos casos muy grave para estas personas. Hay que ver que también hay algunas de ellas pues, que tienen una situación de salud bastante delicada, a pesar de que están en las cárceles, y que puede ser un riesgo pues muchísimo mayor. Entonces, no están condenados a tener enfermedades, no están condenados a no tener derecho a la salud, no están condenados por supuesto, no están condenados a muerte, no tenemos pena de muerte en Perú, y además hay un tema ahí de a quién, cómo les va a afectar. Entonces, no es que tampoco quiero decir, porque hay veces que la gente piensa que se les suelte a todos y se les ponga en libertad. Tampoco es esa situación de que se les ponga en libertad a todos, porque lo he dicho anteriormente, a las personas tienen que cumplir su condena. No tienen que cumplir su condena, especialmente cuando los delitos que han cometido son delitos graves. Pero hay distintas maneras, o sea, hay distintos delitos, y luego también hay distintas maneras en las que una condena se puede cometer. O sea, estábamos hablando de uno, por ejemplo, ahora estábamos hablando de la posibilidad de de arrestos domiciliarios durante un tiempo. O sea, las posibilidades son varias. Esto no quiere decir que se les deje en libertad, no tendría por qué hacerse, podría ser, pero no es la única de las opciones que existen. Y sobre todo, no olvidemos que son personas y que las veamos como tales, que siguen teniendo derechos, que siguen teniendo familia y que están en unas condiciones muy riesgosas por la situación que hay ahora mismo en las cárceles del Perú. Esta medida que se estaba planteando, por ejemplo, para los que están presos por cuestiones de pagos de pensiones de alimentos o cuestiones de pago de reparaciones civiles, ¿esto podría ser una medida para generar el deshacinamiento de las prisiones y generar que haya menos gente en las cárceles, por ejemplo? Lo importante es que haya deshacinamiento. Esa podría ser una de las medidas, y buscar otras medidas que podrían ser pues trabajos comunitarios. O sea, no es que digamos se olvida, ¿no? Se olvida el delito cometido, se olvida la pena, sino que realizarán algún otro tipo de trabajo precisamente para pagar esos alimentos, ¿no? Que es lo que en última instancia se requiere, ¿no? Entonces, sí que podrían ser una de las medidas, porque lo que está clarísimo es que ahora mismo no cabe esta cantidad de personas en las cárceles. Esto pone en peligro a los internos, pone en peligro al personal del INPE, y realmente es una situación muy extrema la que se está viviendo. Muy bien, Marina Navarro, muchísimas gracias por conversar con nosotros, y estaremos al pendiente de lo que pueda ocurrir más adelante con ese tema y las medidas que se tomen también desde el Ministerio de Justicia y desde el gobierno en general frente a esta situación. Muy amable. Muchas gracias, y esperamos que sí, que se tomen medidas. Y para quien quiera y que le interese este tema, por favor que nos pueda seguir en nuestras redes sociales de Amnistía Internacional Perú, en Twitter, en Instagram o en Facebook, o en nuestra página web, porque también estamos recogiendo que la ciudadanía levante sus voces al gobierno y pueda firmar una petición y pueda apoyar en estos temas de derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Era Marina Navarro, directora de la sección peruana de Amnistía Internacional, que estuvo con nosotros aquí en Plan de Escape. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más aquí en el programa.
Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetana Aljovín y a Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. El Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Bueno, quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden odiar más. Castañeda sí. Porque aquí no nos casamos con nadie. Conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape. Bien, continuamos aquí en Plan de Escape a través de Argolla TV y queríamos cerrar este programa hablando de una cosa interesante, una cosa positiva en medio de toda esta situación de emergencia, conversando sobre una iniciativa bastante interesante, y es que en medio de esta situación de emergencia y desde antes hay organizaciones trabajando en beneficio de personas que tienen menos posibilidades. Una de estas organizaciones es el Banco de Alimentos Perú. Esta organización viene trabajando ya desde hace varios años, recolectando alimentos para no perderlos, para que no queden en desuso y llevarlos hacia las personas que no tienen posibilidades de acceder a alimentos. Y el trabajo que ellos realizan es muy simpático, es muy bacán porque precisamente ayudan a combatir el hambre. Pero vamos a conversar con una persona que lo va a poder explicar mucho mejor que nosotros. Daniela Osores es gerente general del Banco de Alimentos Perú y ellos vienen trabajando, como lo decíamos, desde antes y con mayor fuerza también en este periodo de emergencia social, en esos 40 y tantos días ya de la emergencia producto de la pandemia del coronavirus. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Plan de Escape. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de contar del Banco de Alimentos. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste el trabajo que realiza el Banco de Alimentos y cómo han venido ustedes desarrollando este trabajo desde antes de la pandemia y ahora con más fuerza en este periodo de emergencia? Exacto, el Banco de Alimentos, como bien lo decías, nosotros somos una ONG que buscamos luchar contra el hambre y el desperdicio de alimentos. En el Perú hay cifras muy abrumadoras y más del 30% de los alimentos que se producen solo en Perú se desechan, más del 30%. Sin embargo, tenemos más de 3 millones de peruanos que no tienen acceso a esa alimentación. Entonces, ante esta incoherencia, existen los bancos de alimentos, porque esa problemática existe a nivel mundial. Y en el Perú no somos la excepción. De hecho, solo para tener en cuenta las cifras, son casi entre 10 y 14 mil millones de toneladas que se desechan en un año. Es muchísimos alimentos que se desechan y que podrían estar alimentando muchos peruanos. El Banco de Alimentos, lo que hacemos, servimos principalmente como intermediarios entre empresas que tienen productos
que tal vez están cerca de su fecha de vencimiento, o por ejemplo, imagínate una manzana que no está tan rojita, o de repente un producto, una verdura que ya está un poco madura, o ese arroz que de repente se le cae en un supermercado y se abre la esquinita, o algún producto que tenga un error en el envasado, pero que están en perfecto estado para ser consumidos. Lo que nosotros hacemos es canalizarlos, aceptar la donación de esos alimentos, hacerlo entre poblaciones vulnerables y hacer llegar esos alimentos a través de comedores populares, de colegios, de hospitales, de asilos, de albergues, de centros de maternidad, de casas de acogida, cualquier organización que brinde el servicio de alimentación y que atienda a poblaciones en inseguridad alimentaria o en vulnerabilidad. Eso es lo que hacemos, digamos, como misión principal en el Banco de Alimentos. Nosotros venimos haciendo esto desde el 2014, ese ya es nuestro quinto año de operación. De hecho, a la fecha hemos entregado ya casi 50 millones de raciones, que de verdad es un logro para nosotros. Y en coyuntura, en específico, el Banco de Alimentos, por nuestra propia misión de aliviar el hambre, nos hemos visto en la necesidad y en la responsabilidad de poder extender nuestra plataforma logística y toda nuestra gestión administrativa y social, y poder atender a la mayor cantidad de personas que podamos. Hemos hecho alianzas muy bonitas con organizaciones que nos han permitido llegar a más poblaciones. Por ejemplo, hemos trabajado con los bomberos, con la policía, con el ejército, con muchas instituciones que tienen una llegada a poblaciones que por lo general el banco no atiende. Nosotros, por ejemplo, en una situación normal, nosotros no podríamos trabajar con un asentamiento humano si es que no están empadronados o si es que no están organizados, ¿no? Entonces, ahorita tenemos que ser más flexibles y poder dar esos productos a las familias que están en mayor, digamos, necesidad, ¿no? Y el banco, junto a nuestro equipo y a esas organizaciones que te menciono, hemos logrado identificar a poblaciones realmente vulnerables y tratando de ayudar a quienes no están recibiendo ayuda de nadie más. Entonces, el Banco de Alimentos juega un rol muy importante en esa emergencia porque a través de nosotros estamos canalizando donaciones, no solo de alimentos, sino también de bebidas, de productos de higiene y limpieza que son muy, muy importantes, y extendiendo la ayuda a todo aquel que se pueda, ¿no? Para darte un ejemplo, ayer hemos estado con un comedor, que es Quillusisa, que le tenemos un cariño muy especial, que están en Pachacútec. Nos hemos organizado para preparar alimentos, o sea, comidas preparadas, que es algo que el banco no hace, y repartir en Puente Piedra a los que están en las carreteras, los que están migrando, los que están yéndose a sus ciudades. Entonces, eso ha sido una logística impresionante, entregar a cada uno, repartir los tuppers con comida, que es algo que el banco no lo hace. El banco recibe productos, digamos, ya envasados y los entrega. Entonces, el Banco de Alimentos está cambiando en este momento, nos estamos acomodando a la coyuntura y sobre todo asegurando que nuestra plataforma logística, almacenes y camiones le dan la seguridad de que los productos van a llegar en perfecto estado. Y eso es muy importante. Para esta coyuntura, digamos que el objetivo, o mejor dicho, las acciones han cambiado. O sea, ya no es solamente el tema de los alimentos, sino que han variado el tema de las acciones con eso, por ejemplo, que están diciendo ahora de llegar hacia las personas que están migrando hacia sus lugares de origen. Exacto, exacto. Son acciones que nosotros, digamos, tenemos que ahorita como reinventarnos y ver cuál es la necesidad y ver cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un mes regular no recibimos donaciones de restaurantes porque la logística es muy complicada, porque son productos muy pequeños y movilizar a un camión de 4 toneladas por, no sé, 100 kilos no es eficiente, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que tener toda la eficiencia porque nosotros tenemos también recursos limitados, somos una ONG. Entonces, hemos también recogido restaurantes, nos hemos apoyado, por ejemplo, han habido restaurantes que han ido directamente a los beneficiarios, obviamente con instrucción nuestra, y con voluntarios del banco apoyando. Entonces, hemos tenido que ingeniárnoslas y en el camino, con todo el equipo administrativo trabajando desde casa, y el otro equipo en la calle, exponiéndonos también en esa cuarentena, pero porque tenemos que hacerlo, porque nos toca. ¿Y cuál es la chamba de los voluntarios? Porque ustedes trabajan también con voluntarios, ¿no? ¿Cuál ha sido el aporte de los voluntarios, de los chicos que están apoyando en ese trabajo también en ese tiempo?
Por ejemplo, nosotros tenemos, y ahí voy a reconocer, como siempre lo hago, el apoyo de los voluntarios es vital para el Banco de Alimentos. Obviamente en esas circunstancias, los voluntarios ya no, los programas que tenemos de voluntarios han disminuido muchísimo. Por ejemplo, ya no estamos llevando voluntarios a las rutas de supermercados donde las organizaciones recogen todos los días, porque es exponernos mucho, lo estamos haciendo con una, digamos, de manera virtual, estamos haciendo el seguimiento, pero sí tenemos voluntarios diarios en el mercado mayorista, que van puesto por puesto a los comerciantes, presentando el Banco de Alimentos y preguntando si tienen algún producto que tal vez ha perdido su valor comercial o que ya está, digamos, un poco maduro o no estéticamente bonito para que un cliente lo lleve, y en vez de que los comerciantes lo pongan en un contenedor de basura, donárselo al banco, ¿no? Entonces ahí tenemos voluntarios que van de lunes a sábado, desde muy temprano, para rescatar alimentos. Solo para darte una idea, nosotros en esta cuarentena estamos rescatando aproximadamente 4 toneladas de frutas y verduras al día. En un mes regular estaríamos rescatando aproximadamente 6 toneladas, pero igual es bastante. Entonces, no podemos dejar de operar, y los voluntarios, obviamente con todas las medidas de seguridad, con los guantes, con los desinfectantes, con la lavada de manos, con las distancias, las mascarillas, estamos todavía haciendo esta operación de rescate del mercado mayorista. Pero otros programas sí lo hemos tenido que suspender porque podíamos hacerlo de manera virtual, ¿no? Pero el rescate, obviamente que no se puede hacer de manera virtual, ¿no? Ahora, y el tema del contacto con los aliados. La semana pasada, aquí en Argolla TV, en nuestro bloque de entretenimiento, estuvimos contando un poco las acciones que estuvo haciendo Gianmarco, por ejemplo, que estuvo participando, haciendo algunas acciones, y era una acción que estabas desarrollando con ustedes, con el Banco de Alimentos. Y esta semana la gente de With the Lion, que es este grupo musical, también ha estrenado un video cuyas visualizaciones van a ser monetizadas, y todo lo que se monetice va a servir también para financiar las acciones que ustedes hagan. Cuéntanos un poquito de estas acciones que ha estado haciendo Gianmarco, lo que está haciendo With the Lion, y un poco lo que hacen también los artistas y un poco los influencers también que trabajan con ustedes. Sí, mira, en verdad hemos tenido muy buena acogida, con artistas, con influencers, con todas diferentes, digamos, celebridades, personas mediáticas, y de manera gratuita. Inclusive muchos de ellos, como Gianmarco, él se acercó a nosotros y nos dijo que quería hacer una campaña con nosotros y cómo nos podía ayudar, ¿no? Entonces nos pusimos una meta de poder atender a 30.000 personas a través de comedores populares, a través de 187 comedores en 5 distritos, asegurándoles alimentos por al menos 2 meses. Entonces pusimos 300.000 soles, que con eso íbamos a poder trasladar los productos, comprar los productos que faltaban, etcétera, toda la operación que implica, para 30.000 personas por 2 meses. Y esa campaña se llama Unidos en Casa. La campaña la lanzamos ya hace más o menos 3 semanas, o tal vez un poquito más, de la mano de Gianmarco, en un concierto que hizo en vivo. Ahí lanzó la campaña, y a partir de eso muchísimos otros artistas se han sumado de manera totalmente voluntaria. Como tú dices, With the Lion, el domingo lanzó un video muy bonito, muy esperanzador, y se sumaron también muchísimos artistas, y en el transcurso de la semana, otros artistas hablan de nosotros, o también hacen retos, por ejemplo, en Instagram, que etiquetan a algunos amigos y ponen retos que dones al banco. Entonces se ha hecho unas secciones muy bonitas para donar al banco, muy genuinas, y de verdad que para nosotros es un honor, porque antes el banco no era una ONG que estaba en el radar, o muy poco nos conocían, ¿no? Entonces, esta coyuntura nos ha permitido dar a conocer el trabajo del banco como un actor, un ente que está actuando para aliviar el hambre, ¿no? Entonces, en este momento se ve la necesidad de los bancos de alimentos que puedan canalizar y llegar a las poblaciones más necesitadas, porque nuestro core como operación es justamente la gestión de los alimentos. Esa es nuestra función principal, y a eso nos abocamos con todo el soporte que implica, ¿no? Y es por eso que estos artistas que nos han contactado saben que el Banco de Alimentos les va a asegurar, y con nosotros todo lo recaudado va a terminar en buenas manos.
Finalmente, Daniela, las personas que quieran colaborar con el banco, quienes queramos de alguna manera apoyar, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la manera de contactarle con ustedes o de brindar algún tipo de donación? ¿Cuáles son los canales de donación para poder colaborar con el Banco de Alimentos? Sí, nosotros estamos en Facebook como Banco Alimentos Perú, en Facebook y en Instagram, en ambas plataformas. Ahí salen todas las cuentas del Banco de Alimentos, todas las formas para donar. Hay donaciones que se pueden hacer, por ejemplo, desde el app de Globo, desde Mercado Libre, directamente a nuestras cuentas, con Yape, con Luquita. Tenemos diferentes formas, hasta también para captar donaciones del extranjero. Y pueden ingresar a nuestra página, ver ahí todas las acciones, todas las donaciones y sumarse. Cualquier persona que está desde su casa tiene que saber que ellos pueden sumarse a esa iniciativa y contribuir para aliviar un poco el hambre, ¿no? Entonces, cualquier donación, así sea mucho o poco para los que donan, para nosotros vale muchísimo. Cualquier ayuda es muy importante y si todos nos sumamos con un poquito, hacemos muchísimo por los peruanos. Muy bien, Daniela, muchísimas gracias por conversar con nosotros y les deseamos muchos éxitos en este trabajo que están realizando y ahora en esta emergencia que tiene muchísimo más valor, sobre todo para ayudar a las personas más vulnerables. Éxitos en este trabajo nuevamente. Gracias. Muy amable. Daniela Osores, gerente general del Banco de Alimentos, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, última pausa del programa y volvemos con ya la parte final aquí de Plan de Escape. Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetana Aljovín y Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Judy Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República, por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese escapado Toledo, por ejemplo. Y bueno, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo pueden odiar más. Castañeda sí. Porque aquí no nos casamos con nadie. Conéctate a Argolla TV Original los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Igual, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape. Y bien, nosotros llegamos al final de nuestro programa. Esperemos que haya sido de su agrado. Ya saben que nosotros estamos llegando
gracias a la cortesía de nuestros amigos de Tech Brothers. Ya saben que todo lo que ustedes necesiten para sus computadoras, suministros, equipos tecnológicos, ustedes los pueden encontrar después de la cuarentena en Tech Brothers. Así que apenas termine esta situación y podamos ir saliendo poco a poco, Avenida Larco 554 Miraflores, a nuestro amigo Rubén Aliaga. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya saben que si tienen alguna información respecto a cómo está yendo el tema de las pensiones escolares, las clases virtuales en los colegios particulares, nos escriben a pensiones@espaciolibre.pe o al WhatsApp 956772620 y nosotros gustosos de poder recibir su información, y vamos a preparar un súper informe para poder descubrir qué cosas están tramando algunos directivos, porque también están utilizando a los profesores como escudos. No sean vivos, están utilizando a los profesores como escudos para no querer disminuir las pensiones, para ofrecer cualquier cosa de clase virtual, menos lo que corresponde a una verdadera educación de calidad en este periodo de cuarentena. Así que estamos esperando sus comunicaciones, pensiones@espaciolibre.pe y al WhatsApp 9566772620 que aparece en pantalla. Ya saben que a partir de mañana pueden encontrar este programa en nuestra versión podcast a través de Spotify. Nos encuentran como Plan de Escape. Yo soy Paco Pérez García y a nombre de todo el equipo de Argolla TV les agradecemos por estar con nosotros. Nos encontramos próximo jueves 10 de la noche en Argolla TV. Somos la nueva televisión. Sí, la Argolla de siempre. ¡Chau!